들었어요? 방송 중입니다 나오네. 방송 중으로 떠요. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes que un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes ver en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Hola, hola hermanos. Vamos a alabar unas alabanzas. Hasta que vuelva
es, Rey de gloria eterna es, Rey de gloria eterna Hay otra alabanza también. Vamos a alabar. cada cual sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios, mi gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Hola, buenos días. Me da mucho gusto. Antes de iniciar, vamos a orar juntos. Señor nuestro Padre, te damos gracias. Ahora nosotros no podemos reunirnos juntos, pero nosotros queremos aprender tu palabra
ahora todo el mundo están sufriendo por epidemia. Pero sabemos que toda esta situación vino por tu plan y tu voluntad. Por eso nosotros podemos aguantar en esta situación. Y quedándonos en la casa, también queremos alabarte a ti y aprender tu palabra. Por eso, aunque nosotros no nos vemos cara a cara, pero queremos aprender tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad a través de esta predicación, y también resuelva esta epidemia rápidamente para que nosotros podamos reunirnos otra vez. Señor, sabemos que por esta situación nosotros podemos entender que está muy, muy cerca de tu segunda venida. Por eso nosotros queremos prepararnos ante ti y tu segunda venida. Señor, danos tu palabra necesaria para que nosotros entendamos tu palabra más correctamente. En el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. No sé, la semana pasada cómo estuvieron, ahora cómo están todos. Les extraño mucho. Quiero verles a ustedes con cara a cara. No sabemos hasta cuándo el Señor nos permita esta situación tan desordenada. Pero podemos entender algo a través de esta epidemia que Dios nos permitió. Y toda solución está en nuestro Señor, ¿no? Y Dios nos protegerá de esa epidemia y nos salvará. Salmos 91, 2, 3 dice así: y diré yo a Jehová, y esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. De la peste destructora, Dios nos librará. Así dice, ¿no? Además, el Señor está advirtiendo al mundo el juicio de Dios y está dando la última oportunidad de arrepentimiento y de la salvación. Ahora, nosotros debemos entender bien el poder de Satanás, aprovechando esa situación, quiere cumplir su plan hacia el mundo. Desde antiguo hasta hoy en día, Satanás ha preparado que el mundo sería gobernado según su plan y quiere que todo el mundo le adore como Dios. También, los que le siguen a Satanás han preparado un mundo unido por su propia fuerza, según su plan y con mucho tiempo. Para realizar eso, ellos han trabajado por el apoyo de poder de Satanás. Ellos quieren que todas las naciones sean uno y por su fuerza, y que toda religión sea una
y hasta economía, sistema político y educación y la ley del mundo sean uno, para que Satanás sea su rey. ¿Sí? Esto es el movimiento de Anticristo. Ellos quieren que caiga el mundo en caos por esa epidemia, para que se cumpla un nuevo mundo que pueda estar bajo control de su sistema. En Corea, toda la gente acepta sin duda de que hay que rastrear o vigilar a los contagiados, ¿sí? O sospechosos de COVID-19 a través de un sistema avanzado para control de este virus por su salud. Así, todo el país que está contagiado alaba a recibir este sistema. Eso se puede decir que el mundo, que el nuevo mundo que Satanás quiere cumplir en el libro Apocalipsis, capítulo 13, está acercando muy rápido, apareciendo en nuestra época. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos levantar nuestro ojo hacia arriba. Hay que despertarnos del sueño espiritual. Por esta epidemia, algunos cristianos salvos que están lejos del Señor regresarán al Señor por esta pestilencia. Pero otros se alejarán del Señor más lejos. Hermanos, ¿qué deben hacer? Dios quiere ver de nosotros a través de esta aflicción si realmente tenemos la fe verdadera o no. Ahora, en esta semana hay Semana Santa en que celebran la pasión y la resurrección de Jesucristo. De verdad, aprovechando este tiempo, nosotros íbamos a tener retiro en primavera, pero lamentablemente por esa epidemia no lo pudimos. Aunque no podemos reunirnos en el retiro, vamos a pensar el mensaje que nuestro Señor quiere darnos a través de la muerte de Jesús y su resurrección. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1. ¿Lo has visto? Primera de Corintios 15, 1. Se lo leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también presentáis, también perseveráis. Y la creencia del cristianismo se basa en la resurrección. Y toda religión cuyo fundador ha muerto y hay su tumba. Pero la tumba de Jesús está vacía, ¿no? Apóstol Pablo está explicando el contenido del Evangelio más a los que ya han recibido la salvación.
aunque nosotros hemos escuchado varias veces cerca de la salvación, por eso la entendemos bien. Pero otra vez, tenemos que seguir aprendiendo del Evangelio detalladamente. Primero de Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muchas personas escuchan el mismo evangelio, pero entre ellos, el mayor de ellos lo pasan por alto, ¿no? Así que no les da beneficio, porque no escuchan con el corazón arrepentido y no lo entienden. No le llega la fe correcta. Hebreo 4:2 que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Para que creamos en el Evangelio, necesita el corazón anhelo y arrepentidos. Así que cuando el hombre escucha el Evangelio con el corazón anhelo, el Espíritu Santo obra dentro del corazón para que lo crea. Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así dice, apóstol Pablo anunció el Evangelio a mucha gente. Ese Evangelio no fue inventado por él mismo, sino fue dado por Dios. ¿Sí? Por eso, conforme a las Escrituras, así dice, ¿no? También, versículo 4 también, fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Aquí las Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Conforme a las Escrituras, como esta palabra ya fue profetizada la resurrección del Cristo en el Antiguo Testamento. Y se nos manifiestan varios asuntos, ejemplos acerca de la resurrección. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto en un monte, Dios ya había preparado un animal en vez de Isaac. Abraham lo ofreció y él pudo volver a recibir a su hijo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en ese asunto? En Hebreos dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos y él le volvió a recibir, ¿no? Por medio de este asunto podemos ver la muerte de Cristo y su resurrección. Además, por medio de la sangre de Cordero Pascual de los judíos, los israelitas fueron librados de la esclavitud y salieron de Egipto, cruzando el Mar Rojo
como la tierra, ¿no? Eso también es un modelo de la salvación del alma, la resurrección de Cristo. La sangre de Cordero se refiere a la sangre de Jesucristo. Y que ellos cruzaron el mar se refiere a la resurrección de la muerte. ¿Sí? Y el evento de que Jonás entró dentro de un pez grande y salió de allí 3 días después, y se refiere a la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? En el libro de Levíticos, capítulo 23, está escritas 7 fiestas. Si las ponemos en orden, y primero es la Pascua. Y sigue la fiesta de pan sin levadura. Y la de primicia de los primeros frutos. Y la de Pentecostés. Y la de las trompetas. Y la de la expiación. El último es la fiesta solemne de los tabernáculos. Todas estas fiestas están relacionadas con la historia de Israel y los hechos espirituales cumplidos dentro de Jesucristo. La fiesta de la Pascua se refiere a la muerte del Señor, ¿no? Y la de pan sin levadura se refiere al entierro de Jesús y su vida pura y justa. La de la primera, los primeros frutos, es ofrecer agitando la gavilla de la cosecha delante de Dios. Esto se refiere a la resurrección de Jesús. Entonces, nuestro Señor se hizo la primicia de los que murieron en Dios, teniendo la esperanza de la vida eterna. Y también, los salvos son las primicias del Espíritu Santo. Por eso, 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Y también Romanos 8:23, que dice: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Aquí dice también, tenemos las primicias del Espíritu. Los cristianos salvos tienen las primicias del Espíritu. ¿Qué es? Esto es la salvación. ¿Sí? Y eso también es Jesucristo. Las fiestas de Pentecostés es el 50º día después del día de la primicia de los primeros frutos, ¿no? Cuando pasaron 10 días después de la ascensión de Jesús, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo manifestó a sí mismo a todos los discípulos de su resurrección por 40 días, ¿no? Por eso, Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y él ascendió al cielo después de la ascensión de Cristo. Pasaron 10 días. En aquel día vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia.
La fiesta de las trompetas con las cuales llama a los israelitas, la cual se refiere al retorno del pueblo de Israel. También nos explica que la iglesia va a arrebatar en el cielo, en la segunda venida del Señor. Y la fiesta de la expiación se refiere al movimiento de gran arrepentimiento de los judíos que regresaron a su tierra. Se arrepentirán de sus pecados y recibirán la salvación por escuchar el Evangelio. Y el último, la fiesta de solemne de tabernáculos, se refiere al reino de Cristo sobre la tierra, es decir, el reino milenario. Así que se puede decir que las fiestas en serie manifestada en la Biblia contienen el plan de Dios para con el pueblo de Israel y con las iglesias. ¿No? David predijo sobre la resurrección de Cristo en 1000 años antes de su primera venida, en el libro de Salmos. Salmos 16, 9, 10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, tu santo, ¿a qué se refiere? Se refiere a Jesucristo. David se alegró previendo que sería rescatado su alma desde el destino de ir al infierno, que es la muerte eterna, por la resurrección de Cristo. Y también Jesucristo mencionaba varias veces a sus discípulos sobre su resurrección de la muerte. Además, claramente mencionó la resurrección de los judíos y de los impíos. Y después de la resurrección, el Señor testificó su resurrección a sus discípulos durante 40 días con muchas palabras y pruebas. Y San Juan 5, 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y testificó que los antepasados del pueblo de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob, estaban con Dios, ¿no? Por eso San Mateo 22, 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que Dios es Dios de vivo. Esto significa que hasta ahora Abraham, Isaac y Jacob están vivos, están en el cielo con Dios. Por eso, primera de Corintios 15, 5 al 8, que dice: y que apareció a Cephas y después de los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí.
Así. En la época de los discípulos vivían muchos testigos de la resurrección del Señor. Aún así, entre los salvos, algunas personas no creyeron la resurrección. Por eso, apóstol Pablo les preguntó así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Sí. Nosotros no observamos la resurrección de Jesús directamente, pero investigando bien la situación en aquel tiempo en que Jesús resucitó, nosotros podemos convencernos la resurrección de Cristo. ¿Qué tan segura es nuestra esperanza? Antes del día de que el Señor resucitara y se levantara de la tumba, los sumos sacerdotes y los religiosos judíos, ¿qué le pidieron a Pilato? Ellos le pidieron que vigilaran bien los soldados la tumba de Jesús, para que nadie robara el cuerpo de Jesús. Los religiosos, ¿ellos qué pensaban? Ellos pensaban que los discípulos de Jesús podrían haber robado el cuerpo de Jesús, ¿no? Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, los acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error, pero peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sí. Y el primer día después del día de reposo, o sea, el 3er día después de que Jesús murió, ese día fue el domingo, ¿no? Como hoy. En la madrugada, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungir aceite al cuerpo. Ellas se acercaban allí pensando así: ¿quién podría rodar la roca grande para que puedan ungir el aceite? Pero cuando llegaron ellas enfrente de la tumba, ya se había resucitado el Señor, ¿no? La roca ya había sido rodada. Cuando entraron dentro de la tumba, Jesús no estaba allí, sino estaba sentado un ángel vestido en la ropa blanca. Ellas se sorprendieron y se escaparon rápidamente por tener miedo. María Magdalena les dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía, el cuerpo del Señor fue desaparecido. Ella no creía en lo que le había dicho el ángel por estar sorprendido mucho, ¿no? Así,
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos le moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sí. María le dijo a Pedro que el cuerpo del Señor ya había desaparecido. Oyendo eso, Pedro y Juan fueron allí con ella, ¿no? Pedro también se dio cuenta de que la tumba estaba vacía, tal como dijo María. Pero lo sorprendido era que los lienzos con que cubrieron el cuerpo estaban en su lugar, como que cuando una larva mudara la piel quitada se queda en su lugar. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba doblado en otro lugar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y creyó, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Al ver esto, los dos discípulos se dieron cuenta de que la tumba está vacía. Ellos no creían en la resurrección del Señor. Después de que los discípulos regresaron a la casa, María se quedó allí llorando todavía. De repente ella encontró a los dos ángeles que estaban sentados dentro del sepulcro, ¿no? Y se encontró con el Señor que había resucitado. Luego el Señor apareció ante otras mujeres que fueron a tumba junto con María y se manifestó ante los discípulos que estaban regresando a un pueblo, Emaús. Y en esa noche del día de resurrección, Jesús se mostró en el lugar donde los discípulos cerraban la puerta por mucho miedo por los judíos. Luego
se manifestó a Tomás. Y luego en el mar Galilea Jesús mostró y comió los peces asados junto con los discípulos, ¿no? Antes de la ascensión de Jesús, se encontraba con ellos en el monte de Olivos. Así, apóstol Pablo confirmó la resurrección del Señor, mencionando el nombre de los que habían visto al Señor que resucitó, ¿no? Y que apareció a Cefas, ¿no? Y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Así dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Apóstol Pablo dice que comprueben bien por medio de los testigos vivos, si no pueden creerle. Si no hubiera resucitado el Señor, los discípulos cobardes que se habían huido en toda la parte por medio de los judíos, ¿acaso podrían arriesgar hasta su vida para anunciar una mentira de que Jesús resucitó? Esos cobardes hubieran podido robar el cuerpo de Jesús para fortalecer su doctrina. Además, en la tumba que los soldados vigilaban, eso no se puede. Y después de la resurrección, en pocas semanas, muchas personas recibieron la salvación y empezaron a dejar su tradición religiosa que guardaban desde sus antepasados. A lo largo de la historia de la iglesia, había los mártires, más de 60 millones para guardar la doctrina de la resurrección, ¿no? ¿Cómo está apóstol Pablo que escribió el primera de Corintios? Al principio, él estaba del lado de los sacerdotes y los religiosos, ¿no? Él habrá pensado que sería más correcto, lógicamente, el rumor mentiroso de los religiosos judíos de que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo, mientras los soldados cabeceaban. Y cuando escuchó la predicación de Esteban sobre la resurrección de Cristo, él pensó que los seguidores de Jesús engañaban intencionadamente contra los tribus judíos y concluyó que deberían ser matados los herejes, o sea, las sectas. Así era apóstol Pablo. Pero cuando encontró al Señor que resucitó en el camino por donde iba a Damasco, él se arrodilló ante la luz alumbró y luego, reflexionando sobre su obra equivocada, lo que se le ocurrió, primeramente, tal vez habrá sido la disputa sobre la tumba vacía, ¿no? Cuando se reveló que la resurrección de Jesús, que él insistía que era una mentira, eso no era mentira, era la verdad. Él habrá recordado la actitud que Esteban mostró al ser apedreado. Aún apedreado por los judíos, él oró a Dios con mansedumbre y paz.
por perdón de sus pecados, ¿no? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió así. Recordando, él habrá pensado así, si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús y hubieran engañado a la gente diciendo que Jesús resucitó, ellos jamás habrían podido morir del martirio para apoyar su mentira, porque eso no puede ser el motivo para exponer su vida. El arrepentimiento dramático de Pablo, luego su predicación llena de la convicción, tantas persecuciones recibidas para predicar la resurrección de Cristo y últimamente su martirio, los cuales son como una roca grande que no pueden negar su resurrección. Primera de Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Este cuestionamiento es uno de los núcleos más importantes de la Biblia. ¿Cuál era el núcleo de los mensajes que los apóstoles predicaban? Eran la muerte del Señor y su resurrección, porque la tumba de Jesús estaba vacía. Nadie podía negar ese hecho, aun los judíos. Si no hubiera sido resucitado el Señor, entre los discípulos nadie podría arriesgarse hasta la muerte para rumorar la falsedad. Pero, excepto apóstol Juan, todos los discípulos fueron martirizados por predicar la resurrección de Cristo, ¿no? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. ¿Sí? También vieron al Señor resucitado más de 500 personas a la vez. Eso puede decir que esto no es una ilusión, mentira. En ese entonces, morar con los apóstoles que predicaban el Evangelio en Jerusalén, donde mataron a Jesús, por odiarlo, era un acto de arriesgar la vida, ¿no? A pesar de esa situación, escuchando la predicación del apóstol Pedro, unos 1000 personas recibieron la salvación. Los salvos caminando todo el lugar en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último de la tierra, predicaron el Evangelio. ¿Sí? Eso, ¿cómo se puede explicar? Si la resurrección hubiera sido una mentira, no hubiera podido existir la historia del cristianismo, ¿no? Apóstol Pablo nos dice que si no hubiera haber resurrección, sería vana nuestra fe y seríamos los más miserables entre todos los hombres. Él explicó detalladamente en el libro de 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Primero, si no hubiera habido resurrección, nuestro Señor no hubiera resucitado. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Segundo, si no hubiera resurrección, sería mentira todo mensaje que había predicado apóstol Pablo y han predicado hasta ahora. También sería vana nuestra fe. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios y que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tercero, si no hubiera resurrección, no podría sido perdonados, no podría sido perdonados nuestros pecados. Sería nuestra fe sería vana. Los que creyeron en Jesucristo y murieron hasta ahora, ¿qué? Perecerían todos, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no hubiera resurrección, no habría esperanza. Este mundo sería todo. Así que seríamos los seres más miserables, ¿no? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hubiera resurrección, no resucitaría bautizarnos, ¿no? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa el hombre viejo murió junto con el Señor y resucitó con él como un hombre nuevo. Además, dentro del bautismo está incluido un significado de la esperanza de la resurrección. Entonces, si no hubiera resurrección, ¿de qué servirá bautizarnos para los muertos? Así, aquí hay los muertos significa los salvos, como nosotros. Apóstol Pablo nos pregunta así. Los muertos se refiere a los salvos que anhelan resurrección del cuerpo. Entonces, si no hubiera resurrección, ¿de qué aprovechará el bautizarse? Si no hubiera resurrección, no sería necesario predicar el evangelio valientemente. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sí? Si no hubiera resurrección, caería en libertinaje e inmundicia, ¿no? Si como hombre batalle en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, ¿qué nos enseña la resurrección del Señor? Primero, por su resurrección fue comprobado que Jesús es el Cristo y nuestro Salvador. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y también su resurrección es la prueba indudable de que todos nuestros pecados fueron perdonados eternamente. ¿No? Hechos 15:31 dice,
por cuanto ya establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y también el Señor que resucitó se hizo nuestra justicia, y hemos sido contados que somos justos ante Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y también, por medio de la resurrección del Señor, la potestad de la muerte fue quebrantada y fue libertados del juicio del pecado y el temor de la muerte. Y su resurrección nos testifica que ya se cumplió la reconciliación entre Dios y los pecadores, nosotros. Como una garantía, nos dio el Espíritu Santo, ¿sí? Ese Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección, ¿no? Después de la resurrección, el Señor apareció a sus discípulos. Ante ellos, ¿qué dijo? Paz a vosotros. Así declaró la paz. Fue derrumbada la barrera del pecado entre Dios y el pecador. ¿Sí? Estaba bloqueado el camino de entrar al árbol de vida por el pecado del hombre. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso los pecadores no pueden acercarse a Dios por esa barrera. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así como en el tabernáculo había lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué había? Había un velo muy, muy grueso. Así como entre Dios y los pecadores hay pecados, ¿sí? Pero cuando Jesucristo murió, ese velo se rompió desde arriba hasta abajo, ¿no? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba a abajo, y la tierra tembló. Ese velo, ¿a qué se refiere? Ese velo se refiere al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Su cuerpo se rasgó y rompió. Entonces, se derrumbó el pecado entre Dios y los pecadores. ¿Sí? Se desapareció la espada encendida por la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios confiando en el Señor. ¿Sí? Por eso Hebreos 10:19 dice, que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él los abrió a través del velo, esto es su carne. Así. Jesucristo, viendo a los discípulos y respiró, ¿no? ¿Qué dijo? Recibe el Espíritu Santo. Así dice. Así como Dios creó a Adán de polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue
ser un viviente, ¿no? El Señor nos puso a los muertos espirituales. ¿Qué? El Espíritu Santo. Por eso nosotros fuimos renacidos. Su resurrección es la garantía segura de la resurrección de nosotros. ¿Sí? Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros también, la promesa de la resurrección, igual que el Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Sí. Si siembra la semilla en la tierra, crece y se hace un árbol, da fruto. La semilla y el fruto son distintos en su forma. Dios puso una forma del fruto futuro dentro de la semilla, ¿no? De igual manera, nuestro cuerpo es muy débil y miserable, como unas semillas. Pero si siembra lo débil a la tierra, ¿no? Si nuestro cuerpo será sepultado, ¿no? Sepultado. Pero cuando sea tiempo, se resucitará en la forma del cielo, ¿no? Y lo más fuerte, ¿no? Primera de Corintios 15, 42, 44, que dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y si se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Cuando el Señor venga otra vez, nuestro cuerpo corruptible se vestirá del cuerpo inmortal y glorioso. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así, hermanos, la segunda de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor, ¿está lejos? No, está muy, muy cerca. ¿Sí? Viendo esta epidemia, nosotros ya hemos entendido muy, muy bien que ya está muy, muy cerca. Así como en el arca de Noé, la puerta estaba abierta antes del diluvio, ¿no? Pero ahora los animales ya entraron. Todavía está abierta. Pero nada más Dios esperó una semana. Pero esa semana también ya casi ha sido terminada. Ya se termina. Por eso ahora la puerta, ¿qué? Están
cerrando. Están cerrando. ¿Cómo debemos vivir? Nosotros que tenemos la esperanza de la resurrección. Los apóstoles que habían visto la resurrección del Señor y los salvos de la época de la iglesia primitiva, ellos se dedicaron activamente a predicar el Evangelio. ¿Sí? La vida cristiana de los salvos es valiosa por tener esa esperanza viva, ¿no? Por eso, 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí. La esperanza de la resurrección nos guía para que no vivamos sujetándonos a los deseos carnales por temor de muerte. En este mundo que está muy difícil económicamente, ¿cómo tengo que llevar la vida? Así nosotros vamos a tener miedo. No. Si los cristianos se aferran en el afán del mundo por la preocupación de nuestra vida cotidiana y miserables, no hay otra opción de llevar vida cobardes. Si viven cobardemente, caerán en el pecado más rápidos. Pero el que sostiene la esperanza de la resurrección hasta el fin puede llevar la vida cristiana con fuerza. Aunque haya muchas persecuciones y varias dificultades, por tener esa esperanza, puede superarlos. La esperanza de la resurrección es como un ancla del espíritu. Aunque se levanten olas fuertes, el barco anclado no se mueve fácilmente. Nuestra vida cristiana es igual. Debemos vivir confiando en estas esperanzas. ¿Sí? Ahora, los cristianos salvos viven con el espíritu de la resurrección. Dios nos lo dio. Dentro del Espíritu Santo hay vida nueva del Señor, quien resucitó de la muerte. Que Dios nos dio el espíritu de la resurrección es para que podamos andar, caminar de la vida nueva, como el Señor que resucitó. ¿Sí? Vamos a ver la vida de apóstol Pablo o la vida de Pedro. Esa vida, ¿cómo es? ¿Cómo era? Puede decir que fue repetida la vida del Señor dentro de sus vidas, ¿no? Entonces, nosotros, aunque nosotros no podemos reunirnos viendo cara a cara, nosotros dentro de hogar, meditando la palabra, cada día, por favor, es necesario. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Cada día tomando su decisión para leer la palabra, para orar a Dios. Pongan su decisión, por favor. Y hay que leer la palabra. También hay que orar. Si no hacen así, nuestra vida cristiana
como debilizar el poder de nuestra vida. Se debilizará. No podemos avanzar más. Por favor. Nosotros debemos obedecer a la voluntad de Dios, por favor. Gracias. También algunos hermanos no podrán escuchar en vivo. Por eso yo quiero grabar este video y lo pondré en el YouTube o en el WhatsApp. Gracias. Con oración vamos a terminar. Señor, te damos gracias por haber permitido esta predicación. Nosotros hemos aprendido hoy sobre la resurrección de Cristo. Aprendiendo este tema, también nosotros tenemos la esperanza viva. Señor, nuestra esperanza viva no es vana, porque tú resucitaste de la muerte. Así también nosotros esperamos nuestra resurrección. Cuando tú vengas, nosotros participaremos en su reino. Señor, te esperamos. Señor, esperándote, nosotros queremos leer la palabra y queremos anunciar tu evangelio a nuestros conocidos, nuestros amados. Señor, ayúdanos. Guíanos para que nosotros no caigamos en pecado y en tentación de Satanás. Ahora Satanás están trabajando muchos por su reino para que todo el mundo caigan en destrucción. Pero nosotros te esperamos, Señor. Venga pronto, por favor. Nosotros queremos glorificar a ti. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias y nos vemos otro día.